Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 8 de enero se le menciona como posible ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del gobierno de Xiomara Castro, quien en su discurso inaugural fijó el camino que quería para la diplomacia internacional del país, al invocar los valores de la amistad y la convivencia pacífica como la mano a tender entre los pueblos del mundo y Honduras. La gestión de la cartera de Relaciones Exteriores a cargo de Eduardo Enrique Reina muestra pragmatismo, asegurando relaciones con todas las naciones con las que Honduras tiene caminos diplomáticos abiertos, como con Estados Unidos, México y Taiwán, sin descuidar los foros continentales y el escenario de la Organización de Estados Americanos, donde recién la mandataria Xiomara Castro nombró a un nuevo embajador. La agenda en Relaciones Exteriores incluye el repaso de los consulados en las principales urbes de la Unión Americana, como en Washington, donde los connacionales enarbolan la bandera de la extensión del estatus de protección temporal, motivo por el que el ministro Eduardo Enrique Reina se desplazó al norte del continente a finales del mes pasado. El 11 de febrero, el nuevo gobierno de Libertad y Refundación confirmó que prevé ratificar la firma del memorándum de entendimiento entre Honduras y Taiwán, además de una reunión entre el titular de la Secretaría con el embajador de Taiwán en Honduras, Diego Wen, y su equipo técnico, con el fin de tratar temas de cooperación binacional. Por esa fecha, en su primera gira internacional, el viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres Zelaya, visita Argelia y la República Árabe Saudí, en reciprocidad a la presencia del primer ministro en la toma de posesión presidencial y en el afán de establecer relaciones ciudadanas, centroamericanistas, latinoamericanas y globales dignas, soberanas, solidarias, basadas en el multilateralismo, la cooperación y la complementariedad, según un tuit de la Dirección de Comunicación Estratégica. 10 días después, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras hizo un llamado a buscar una salida negociada a la crisis por las vías del diálogo y la distinción para prevenir una escalada de violencia en Ucrania. Recalca además la importancia de defender un sistema internacional sustentado en el derecho, en el que prime el respeto a la soberanía de los estados y en especial a la integridad territorial de Ucrania. El 24 de febrero, fecha de la operación especial rusa en Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras reiteró su preocupación por la operación militar en esa zona de Europa del Este y llamó al respeto. Honduras ratifica su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda las iniciativas, medidas o compromisos que puedan surgir del diálogo de las Naciones Unidas en búsqueda de la paz, puntualiza el comunicado de Relaciones Exteriores. En el foro continental, el 3 de marzo anterior, el canciller Reina representó a la presidenta Xiomara Castro en la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana con la Comunidad del Caribe, SICA-CARICOM, en Belice. En el encuentro busca establecer compromisos para fortalecer la consulta en política exterior, colaboración activa en desarrollo socioeconómico, turismo, comercio e inversión, elevar la cooperación en temas de cambio climático y salud pública, entre otros. Hace unos días se confirmó que se investiga una red de corrupción en varios consulados de Honduras en Estados Unidos. El desastre que tenemos lo vamos a arreglar pronto y los consulados de Honduras, por orden del canciller y de la presidenta, serán eficientes, transparentes, sin corrupción, con controles y tecnologías donde los usuarios podrán evaluar a cada cónsul que los atienda, apunta el vicecanciller Antonio García. Víctor Ferrari, director de Asuntos Consulares, dijo que hay personal que programaba citas de emergencia fuera de oficinas y cobraban de $150 a $300, por lo que se solicitó la renuncia al personal de alto nivel y dar paso a una reingeniería del sistema consular de Honduras en Estados Unidos. Finalmente, la Cancillería y el Registro Nacional de las Personas trabajan en unidad para reactivar el proyecto Identifícate. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles esta mañana. Hoy ya es 9 de abril del 2022. Conmigo el señor Canciller de la República, el abogado Eduardo Enrique Reina. Canciller, bienvenido.
Muchas gracias, Raúl, le agradezco por la invitación a la entrevista, siempre es un gusto acompañarle y pues conversar sobre temas de interés nacional. Canciller, ¿cómo ha encontrado la Cancillería? Y recientemente estuvo en Washington también, si nos habla un poco para iniciar. Sí, con mucho gusto. Bueno, de mi experiencia en Cancillería, en el gobierno del presidente Zelaya en el 2006 a 2008 aproximadamente, para dar un ejemplo, la Cancillería tenía unos 260, 70 empleados a nivel interno, más los que estaban en el servicio exterior. Ahora hemos encontrado cerca de 400 empleados a nivel interno, lo que pues para mí es supernumerario. Independientemente que ahora la Cancillería también asumió desde hace algún tiempo el tema de la cooperación internacional. Sin embargo, sí creo que amerita una reingeniería, revisar, hay personal creo en exceso en la Cancillería, entonces estamos en ese proceso de revisar los mecanismos para hacerla más eficiente con el personal necesario y tomando en cuenta adicionalmente la situación fiscal que vive el país, que es de emergencia, y en el cual la instrucción que hemos recibido de parte de la Presidenta y de la Ministra de Finanzas a nivel financiero es que reduzcamos al menos un 12% los presupuestos estatales, y al servicio exterior estamos haciendo también ese tipo de revisión del personal existente, sus perfiles, cuáles son adecuados, cuáles no, y comenzar en este proceso de transformación y cambios de nombramientos. Hemos hecho pocos por el momento, solo el encargado de negocios en Washington, hemos ya retirado al embajador Suazo, que se encontraba ahí, y recientemente, anteayer, nombramos al nuevo embajador de Honduras, representante permanente en la OEA, al señor Roberto Quesada, y en ese proceso estamos. Yo creo que en la medida que vayamos caminando, pues se irán anunciando los nuevos nombramientos. Cabe decir que también la situación financiera es compleja, porque para hacer los cambios en el servicio exterior necesitamos recursos para atraer a las personas que están, enviar a las nuevas, como es la práctica. Entonces todo esto significa usar recursos del Estado, que no son pues cantidades pequeñas, y estamos en ese proceso de reingeniería. En el tema de la visita de Washington, creo que fue muy interesante la relación con los Estados Unidos de la presidenta Castro, ha iniciado con mucha fuerza, con mucho empuje. Hubieron reuniones previos a su toma de posesión con varios subsecretarios de Estado que llegaron al país, desde el señor Nichols, que estuvo aquí para las elecciones, hasta naturalmente la reunión de alto nivel que tuvo con la vicepresidenta Harris el mismo 27 de enero, en el cual se definió lo que se llama una agenda estratégica de relaciones entre los Estados Unidos y Honduras, y como primer paso de esto fue mi visita a Washington recientemente, en el cual nos reunimos a todos los niveles con muchos de los personeros en Washington, desde la Oficina de Seguridad Nacional, la Oficina del Departamento de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, el Departamento de Estado, estuve con la Subsecretaria de Estado, estuve también reunido con la responsable de seguridad, la asesora de Seguridad Nacional de la vicepresidenta. Entonces creo que fue una magnífica reunión, y con personeros también del Senado que han estado siempre muy interesados en el país. Los temas muy importantes en la relación pues con Estados Unidos, que son creo prioritarios y los compartimos en la agenda los dos países, son migración, en el caso nuestro, claro, con una visión de atención de manera digna a nuestros migrantes y buscar los mecanismos de una migración más ordenada. En el tema de lucha contra la corrupción, en el cual los Estados Unidos está muy interesados en acompañarnos en la solicitud de la conformación de la Comisión Internacional para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Adicionalmente también estuvimos hablando sobre los temas de comercio, inversión, la reactivación económica del país, y también el tema de la deuda que nos está ahorcando. El país lo encontramos en una situación financiera compleja y delicada, y entonces estamos precisamente en ese momento hablando con el Departamento del Tesoro, que ya lo hace la ministra Moncada desde aquí, y también con
nos tuvimos una reunión con el Fondo Monetario Internacional de inicio, así que creo que es una agenda bastante importante que estamos desarrollando con los Estados Unidos. En esos días también visitó el país la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a la presidenta, así que estamos, como le digo, en esa idea, y próximamente a inicios de abril se realizará una reunión de alto nivel de ministros en Washington al nivel adecuado para empezar a concretar muchos de los acuerdos. Entiendo que a días Honduras no tenía esas relaciones allá en Washington. Sí, de lo que hemos recibido información de parte de los funcionarios con que nos reuníamos, aparentemente el régimen anterior tenía más de casi 2 años en que no eran recibidos a nivel político. La relación se centraba simplemente en temas de seguridad, temas de cooperación en materia de seguridad, pero no habían reuniones a nivel político con personeros de los Estados Unidos. Sí, vamos por los consulados. En el consulado de Miami hay veces que tienen hasta 20 gentes en ese consulado. Demasiado. ¿Cómo va a ser en cada consulado, canciller, para trabajar? La ventaja que tiene el canciller, que tiene experiencia, fue vicecanciller, tiene una carrera diplomática. ¿Cómo va a ser para ser eficientes los consulados y que no haya un montón de paracaidistas ni hijos de empresarios, de gente que con alguna influencia que han llenado esos consulados? Y más adelante voy a hablar de las embajadas, que también son becas para muchos. Sí, mire, yo creo, Raúl, que el tema de fondo es la voluntad política, y aquí hay una voluntad política de la presidenta Castro de adecentar esta labor de la Cancillería, la dignidad del Estado, recuperar una imagen más importante del país en el concierto de las naciones, que se ha visto muy dañada, hay que decirlo. Tenemos una imagen de un Estado prácticamente cuasi fallido o fallido, con poca institucionalidad, un Estado con fuertes influencias del crimen organizado y el narcotráfico, y eso es lo que tenemos que transformar. Y en el tema de los migrantes, creo que es muy importante la labor que realizan los consulados. Bueno, en Estados Unidos hay cerca de 1 millón de migrantes hondureños, algunas son poblaciones movibles que vienen y van. En España, por ejemplo, ya somos la prácticamente tercera comunidad latinoamericana que vive en España, con más de 150.000 hondureños. En Italia llegamos a los 50.000, en Belice hay más de 10.000 hondureños, o sea, tenemos una comunidad migrante enorme. En México hay más de 200, casi 300.000 hondureños que viven allá. Y entonces los consulados son la puerta de acceso a su condición de nacionales. Entonces no hay que olvidar que los hondureños ya ahora las remesas han subido casi llegan a más de un 15% del Producto Interno Bruto, y la contribución que hacen a la economía nacional es enorme. Yo creo que entonces las personas que desgraciadamente han abandonado el país porque no encuentran oportunidades, porque no encuentran una situación mejor de vida, son los que están sosteniendo gran parte de la economía nacional. Entonces hay que devolverles al menos un trato responsable, un trato digno en los consulados. Aquí el viceministro Tony García, que está encargado de los temas migrantes y consulares, precisamente esta semana inicia una visita a consulados en la ruta del migrante, sobre todo en Guatemala y México. Entonces, tenemos que mejorar las capacidades de atención a las hondureñas y hondureños en los estados donde tenemos un gran número de ellos. De inicio, una de las primeras reuniones que sostuve fue con el comisionado Oscar Rivera del Registro Nacional de las Personas, para comenzar a implementar un sistema que le dé a las hondureñas y hondureños la posibilidad de tramitar todos los documentos relacionados con el registro civil hondureño, o sea, con el Registro Nacional de las Personas, porque por ahora lo único que pueden solicitar por vía online son las partidas de nacimiento. Desgraciadamente el término de enrolamiento para obtener la tarjeta de identidad no se llevó a cabo, que tenía que llevarse a cabo supuestamente para las elecciones generales del 2021, y ahora pues estamos trabajando con el registro de manera acelerada para buscar que cada consulado tenga su máquina de enrolamiento y se le permita a las hondureñas y hondureños acceder a su documento nacional de identidad. Y en el caso de los Estados Unidos, estamos trabajando con el registro porque allá se estaba emitiendo una matrícula consular que lo hace una empresa extranjera,
lo hace cobrando una cantidad específica y de la cual ni se beneficia el Estado de Honduras y es un costo adicional para las hondureñas y hondureños. Entonces, con el registro estamos revisando la posibilidad de que la misma tarjeta de identidad sirva también como matrícula consular, porque el único requisito que necesitan las hondureñas y hondureños es tener al adverso la dirección en que viven en los Estados Unidos. Entonces, ese es un tema en el que tenemos que, uno, tener personal adecuado en los consulados, reactivar, por ejemplo, el tema de los sistemas de citas para los pasaportes, que se han vuelto un problema también para los hondureños y hondureños, los mecanismos de pago que se tienen para hacer para los pasaportes, y como digo, con el Registro Nacional de las Personas, iniciar el tema de extensión de tarjeta de identidad en el exterior, extensión de documentos de certificaciones de matrimonio, de divorcio, certificaciones de defunción. Son trámites que a veces los hondureños tienen que pagar abogados desde el extranjero que los representen aquí en el registro de las personas, y me decía el comisionado Oscar Rivera que gran parte de lo que ellos les asume una carga de funciones aquí en Honduras es atender desde aquí, desde Honduras, temas que los hondureños podrían hacerlo en los consulados. Entonces sí tenemos que revisar la matriz del personal que trabaja en los consulados y sobre todo las decisiones. Creo que presentaremos dentro de poco un programa en el que se reforme ciertos temas de la ley consular que permita que no tengamos más cobros indebidos a los hondureños y hondureños, que se les trate de manera decente, que se les trate de manera puntual y que los trámites sean lo más rápido posible. Aquí hemos ya hablado, hemos tenido una reunión con el canciller de México, hemos hablado con países como El Salvador que tienen una atención consular muy eficiente y están en la mejor disposición de trabajar con nosotros hasta para brindarnos los sistemas que ellos utilizan para agilizar de manera electrónica todos estos trámites que a veces se vuelven engorrosos. ¿Pero por qué se vuelven engorrosos? Por el tema hasta de la misma corrupción. Entre más engorroso es un trámite, más le permite a los intermediarios cobrar para realizarlos. Entonces es un tema fundamental en la política exterior de la presidenta Castro. ¿Hubo algunas denuncias de que en algunos consulados había irregularidades? ¿De qué tipo de irregularidades hablaban? Bueno, aquí se trata de lo mismo, es a veces cobros indebidos, hay mecanismos del pago que se estaban haciendo por money order, entonces tenemos que buscar mecanismos más eficientes de que el pago se realice a través de instituciones financieras y esto sea de la forma adecuada, que no se den cobros indebidos, y a veces por la urgencia de las hondureñas y hondureños que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos sabemos lo que le cuesta a un hondureño un día de trabajo en esa nación del norte. A veces tienen que perder un día o dos para ir a tramitar un pasaporte, tienen que moverse de una ciudad hacia otra donde tal vez no hay un consulado, entonces hay que acercar el consulado a las personas en lugar de que las personas tengan que ir al consulado, los mecanismos más fáciles. Entonces parte de estas denuncias eran cobros indebidos en los que a veces se les cobra para hacerles cita porque el mecanismo de citas no estaban funcionando, o les dicen a las personas, bueno, si quiere que le demos el pasaporte hoy mismo, me tiene que pagar una cantidad adicional y esto no queda registrado en los cobros que hace el consulado. Entonces, temas como ese son los que tenemos que atender de manera puntual y el viceministro García está precisamente con su equipo haciendo este tipo de revisión de cómo están funcionando los consulados y recibiendo las denuncias. La imagen internacional de Honduras, ¿cómo está, canciller? Mire, yo creo que con la llegada al poder de la presidenta Castro, esto le ha dado mucho oxígeno a la visión de Honduras. Es un mandato que ella recibe con un voto enorme, histórico del pueblo hondureño, la primera mujer presidenta, ya desde ese punto de vista le da una visión de vientos frescos y diferentes al país ante la comunidad internacional. Y lo hemos visto, pues, una buena presencia en su toma de posesión, independientemente del tema de la pandemia, que en ese momento tenía un rebrote de la variante Omicron, pero vinieron, creo, personeros del más alto nivel, se han estado entrevistando con ella, hemos estado recibiendo visitas muy importantes. Precisamente hoy tengo una reunión con la directora de Cooperación Española que visita el país. Me están visitando, como le digo, continuamente personeros de alto nivel de los países, quieren reactivar una relación importante con Honduras, y el tema y los temas que la presidenta han enunciado desde su discurso de toma de posesión y plan de gobierno, como lucha contra la corrupción,
transparencia, eficiencia en el gasto público, la atención de los temas sociales, de los temas olvidados en el país como educación, salud, y el manejo de esto de la forma limpia, yo creo que le está generando una visión muy diferente. Y también los temas de seguridad, una visión también de que se mejore la justicia en el país. Entonces esto yo creo que nos genera, como le reitero, unos vientos frescos en la comunidad internacional de que en Honduras puede haber un gobierno que haga las cosas bien y que las haga de forma adecuada. La visita de Kamala Harris nunca antes había venido a una toma de posesión de un presidente, bueno, ahora una presidenta, alguien del nivel de Kamala Harris. ¿Qué significa eso? Bueno, como lo reitero, eso, de inicio una importancia a la visión que le dan a la presidenta y un alto nivel de interés en reactivar una relación, y esto solo de parte de los Estados Unidos, e igual de otros países, países latinoamericanos. Entonces demuestra ese alto interés que tiene una nación para impulsar una agenda de relación en muchos de los temas, y como lo mencionaba, se denominó una agenda de alto nivel estratégico entre ambos países. Así que demuestra, como le reitero, que hay una confianza en la presidenta Castro y en la gestión que ella va a realizar. Y entonces la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, en el caso pues nuestros de Relaciones Exteriores y de las demás instituciones que trabajan en estos temas, es muy alta. Y tenemos pues que responder tanto a las grandes expectativas que tiene el pueblo hondureño, que acudió masivamente a las urnas para en esa esperanza de que las cosas cambien en el país, y para que la presidenta Castro pueda ejercer todas las propuestas que ella hizo en su plan de gobierno. Canciller Reina, dígame, y con esto de las caravanas, los hondureños que se van, ¿qué han dicho los norteamericanos? Mire, yo creo que estamos muy conscientes que las causas y las raíces que provocan la migración en nuestros países son profundas, o sea, de temas estructurales, sociales, económicos, de oportunidades, de empleo, muchos temas, hasta temas de amenazas. Hay gente que sale del país precisamente porque ve su vida en peligro. Entonces sabemos que algunos de los temas que provocan estas cantidades masivas de hondureños que salen del país no van a cambiarse en una semana, en 2 semanas, o en un mes, o en un año. Lo importante, como lo reitero, es la voluntad política, y si hay una voluntad política expresada de la presidenta de atender grandes temáticas que han sido olvidadas, como el tema de acceso a la educación, acceso a una vivienda digna, acceso a programas sociales que ella desarrolló muy bien cuando era primera dama, esto le va generando a las personas una condición de vida diferente, en las que, como muchos dicen, quédese en su país, pero nadie se queda en su país si no ve oportunidades. Entonces, esta esperanza que se pueda traducir en hechos reales, en proyectos de generación de empleo, proyectos de mejora de la situación y la calidad de vida de las hondureñas y hondureños, pues irá de alguna forma, poco a poco, reduciendo el número de personas que abandonan el país. Y esto no lo podemos trabajar de manera sola entre los Estados Unidos y Honduras. Tenemos que trabajarlo también en coordinación con los otros países que estamos sufriendo eso, como Guatemala, con quien ya hemos tenido algunas conversaciones preliminares con el canciller, con El Salvador, con quien también se reactiva una relación, hay que decirlo. El gobierno del presidente Bukele no tenía relación alguna prácticamente con el régimen anterior, e igual con México. Tenemos que darle una visión transversal e integral, y también con países como Nicaragua, que se han convertido también en otra ruta de tránsito de migrantes. Recientemente pasan por el país personas de más de 50 nacionalidades que vienen de varios sitios. O sea, Honduras no es solo un país que expulsa migrantes, también es un país que transita, de tránsito, en el que naturalmente hay ciudadanos de otras que tenemos que atender, y como tal la responsabilidad es enorme. Sí, entiendo que México había firmado un tratado con México, Guatemala y Honduras, el gobierno anterior hondureño, con los Estados Unidos, como país seguro. ¿Va a mantener eso Honduras o va a haber cambios? Bueno, yo creo que todo hay que analizarlo a la luz de lo que se quiere como país.
De hecho, pues uno, atender los temas de política exterior desde una manera digna y de una manera que también se respete la dignidad, los derechos de las personas. Nos interesa la forma en que son tratados los migrantes, aun cuando estos de manera irregular sean retornados al país. Y este es otro tema que hay que también llevar, la realización de un programa de atención a los migrantes retornados para evitar obviamente que vuelvan a emprender este camino. Entonces el tema de una visión de trato digno a todos los migrantes también es muy importante. Entonces trabajaremos obviamente, como lo reitero, en visiones conjuntas, en un diálogo de gabinete al más alto nivel con estos países como los Estados Unidos, y ver de qué forma, si nos toca atender también otras poblaciones migrantes como país seguro, pues también nos toca como país darle respuesta a esos migrantes de manera humanitaria, y en eso también estamos conversando con otras agencias como son la Cruz Roja Hondureña, que atiende a migrantes retornados, y la Cruz Roja Internacional. También estamos trabajando con la Iglesia Católica, que trabaja en estas materias, y con entes como el ACNUR de Naciones Unidas, con la OIM de Naciones Unidas. Entonces tenemos que darle una respuesta que trabaje de manera conjunta a los temas migratorios para poderlos atender. ¿Quién va a ser, es importante, los nombramientos de los embajadores en Guatemala y México? ¿Ya tiene las personas para esos cargos? Mire, se están discutiendo con la presidenta, yo creo que próximamente los estaremos anunciando, a la luz de esto, de tener el más alto nivel de personas que tengan la capacidad de desarrollar con estos países mecanismos concretos de mejorar la relación, de profundizarla, de atender todas estas temáticas, por ejemplo Guatemala y México, el tema migratorio, pero también otros temas, el tema como inversiones, cómo mejorar cooperación. Con México, por ejemplo, hay muchos programas que el canciller Ebrard habló con la presidenta Castro, que pueden ser de interés del país, como crear oportunidades de empleo, oportunidades de becas, mecanismos de visas de trabajo temporales. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer y escoger las mejores personas para estas embajadas de Honduras. Resultados de la credibilidad ante la ONU y la OEA que tiene Honduras. Mire, como le digo, yo creo que se ha mejorado mucho esta relación con la Organización de las Naciones Unidas. Hemos tenido un diálogo permanente con la representante del sistema en Honduras, la señora Alice Shackelford, con las demás agencias de Naciones Unidas, con el Programa de las Naciones Unidas al Desarrollo, y hemos tenido ya una reunión en el caso de Cancillería interagencial con todas estas instituciones de las Naciones Unidas para comenzar a ayudar en los contactos que ellos necesiten con las demás instituciones del Estado para mejorar las capacidades que tenga la acción de Naciones Unidas en el país. De hecho, pues el tema de la carta que presentó la presidenta Castro al secretario general de Naciones Unidas solicitando la implementación o la construcción de la CICI, también entendemos que ha sido bien recibida. Mantenemos un contacto también a través de nuestra representación en Nueva York, en Ginebra, la participación en diferentes foros. Así que las Naciones Unidas son también una columna muy importante de lo que será la política multilateral de la presidenta Castro, y la relación creo que es la mejor ahora con las Naciones Unidas, y están muy interesados en apoyarnos en un gran número de temas puntuales de las políticas nacionales. En el caso de la Organización de los Estados Americanos también la relación es muy buena aquí con su representante. Recientemente pues prácticamente el primer nombramiento que hacemos es de nuestro embajador representante permanente en OEA, el señor Roberto Quesada, con el que nos reunimos con la presidenta, ya se le juramentó y se le han dado instrucciones muy precisas de lo que debe ser la participación de OEA en OEA de Honduras y cómo también obtenemos el mejor resultado. Ayer yo conversaba con él de los programas que tiene OEA, porque no solo trabaja en temas como democracia, como elecciones, sino que tiene programas como gobierno electrónico, transparencia, lucha contra el narcotráfico. Entonces debemos sacarle a estos organismos y en nuestra participación en ellos el mejor beneficio que tengamos para la relación con Honduras. Voy a hacer una pausa, vamos a seguir dialogando en un momento con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que hoy pues se tomó su tiempo para venir a la entrevista. Vamos a hablar de la CICI, del TPS, de las deportaciones, de las embajadas, de los consulados, de las extradiciones de Venezuela, de China. Todo esto lo hablamos al volver con el canciller de la República.
Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Algunos tropiezos de los republicanos alientan las esperanzas de los demócratas de conservar la mayoría en el Senado en las elecciones de mitad de término. Las perspectivas de los republicanos en las elecciones de mitad de término son excelentes, pero algunos pasos en falso, incluidas peleas internas, podrían conspirar contra sus posibilidades de obtener la mayoría. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, sorprendió la semana pasada al anunciar que no buscaría la banca del senador demócrata Mark Kelly en las elecciones de noviembre. Esto dejó a los republicanos sin un claro favorito, para pesar del líder de ese bloque en el Senado, Mitch McConnell, y de sus aliados, que se pasaron meses alentando a Ducey para que se postulase. Los problemas de los republicanos, no obstante, van mucho más allá de Arizona. Candidatos de ese estado, Georgia y Nevada, están rezagados en la recaudación de fondos para sus campañas en relación con los demócratas. Un pobre reclutamiento de activistas hace peligrar un estado como Maryland y da a los demócratas esperanzas de arrebatar una banca a los republicanos en New Hampshire. Y un plan de que aumentarán los impuestos entre personas de bajos recursos y ancianos, elaborado por el senador Rick Scott, pone a los republicanos a la defensiva en estados como Wisconsin, Ohio y la Florida. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, estos días los hondureños en Estados Unidos han estado hablando de que se pida ampliación del TPS, aunque hay como 50.000 hondureños acogidos al TPS. ¿Qué va a pasar con esto, canciller? Bueno, fue un tema de la conversación que tuvimos con el señor Mayorkas, que es el secretario para Seguridad Interior de los Estados Unidos, y de dos visiones. Una es el TPS que fue otorgado a las ciudadanas y ciudadanos hondureños que fueron víctimas del Mitch, o que tuvieron que emigrar a Estados Unidos como consecuencias del Mitch. Ese se viene pues ampliando, se viene extendiendo a través del tiempo, desde prácticamente muchos años atrás, y sí son cerca casi más de unos 30.000 a 40.000 hondureños que todavía se acogen a este beneficio. Entonces parte es ver de qué manera o se mantienen las condiciones del TPS o se busca una regularización de estos ciudadanos que ya tienen años de vivir en los Estados Unidos, prácticamente más de casi 30 años de vivir en los Estados Unidos, y que han venido aportando con sus impuestos, con su trabajo de manera regular. Ese tema lo mencionamos. Y el otro tema es una solicitud a un nuevo TPS. Esto podría ser incluido en un mismo paquete. ¿Y bajo qué óptica? El TPS es un mecanismo de protección temporal que los Estados Unidos ha otorgado a muchos países, ya sea por conflictos bélicos, por desastres naturales, por situaciones o circunstancias especiales. Y Honduras enfrentó, no olvidemos, los huracanes ETA e IOTA recientemente, y por el cual se incrementó también el número de personas que viajaron a los Estados Unidos por las destrucciones que provocó en toda la infraestructura productiva del país, más los problemas que se han venido dando con la pandemia, que han generado la pérdida de empleos, cierre de pequeñas y microempresas en el país por los daños que se generaron a través de la poca afluencia del comercio y la reactivación económica. Pero nosotros hemos añadido un tema adicional que también vale mencionar. La corrupción en el país ha sido enorme. Ya la ministra Moncada mencionaba que se puede casi detectar la desviación de más de 6.000 millones de dólares, o casi una cantidad enorme de casi 150, 160 millones de lempiras, 1.000 millones de lempiras que se han destinado a temas de corrupción, y eso ha provocado también poca inversión social, ha provocado grandes problemas en el país. Entonces hemos solicitado, y lo haremos ya formalmente con las estadísticas puntuales, que se
otorgue un nuevo TPS para estos hondureños que también recientemente han viajado. Entonces es parte de las conversaciones que hemos tenido a ese más alto nivel con los Estados Unidos de América en búsqueda de que se protejan estos hondureños que han tenido que verse obligados a migrar a los Estados Unidos. La situación de miles de hondureños que no tienen TPS ni tienen papeles, Quique, canciller, ¿cómo la visualiza? Bueno, es parte de esto, es buscar mecanismos de encontrar salidas, dependiendo, como digo, el origen de cada de estos segmentos que migra, estos que se vieron desgraciadamente no regularizados y que mantienen un TPS del MISH, pues ver cómo eso se les busca un mecanismo de regularización o de mantener esta situación de protección. La otra son los que acaban de emigrar, producto de todos estos temas ligados a desastres naturales o circunstancias especiales. Los otros son un tema que también nos lo mencionaron, tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cómo se incrementan los mecanismos de trabajo temporal con visas H2, HB2 y otras que podrían ser utilizadas para que viajen más hondureños a Estados Unidos de manera temporal, trabajen un tiempo en Estados Unidos, se les reconozcan una serie de derechos y regresen a Honduras. Esto lo estamos trabajando para ver cómo se incrementan, como digo, números más amplios de personas que puedan viajar a los Estados Unidos con estos mecanismos de visa. Entonces, buscar cómo algunos mecanismos regularizan la situación de muchos hondureños que no tienen papeles o cómo se buscan estos mecanismos de traslados temporales. Lo que también estamos hablando con otros países, como lo son Canadá, como lo es México y también con España. España está muy interesado en incrementar los números de hondureños que viajen con visas temporales a España y puedan retornar después de realizar trabajos específicos. Y esto no lo están haciendo solo en temas agrícolas. España tiene un mecanismo que quiere implementar de algunos tipos de pasantías profesionales de hondureños en España, pero que se busque este mecanismo, que la gente vaya, trabaje un tiempo, goza de salarios adecuados, temas de seguridad social adecuados y después retornan al país. En la medida que esa confianza se da en un mecanismo legal de este trabajo temporal, pues se va a incrementar. Sí, sobre el Congreso Nacional de elección de la Junta Directiva, ¿qué platicó con las autoridades norteamericanas? Bueno, yo creo que han estado siguiendo no solo los Estados Unidos, sino toda la comunidad internacional presente en Honduras muy de cerca lo que ocurre en el país, sobre todo por la estabilidad. Aún hay una carta que enviaron una serie de senadores de los Estados Unidos al Departamento de Estado, encabezados por el senador Leahy, en el que ellos se preocupan por la situación interna del país, tomando en cuenta el gran respaldo popular que tiene la presidenta Castro y cómo el Congreso pues pudo en algún momento convertirse en un mecanismo de desestabilización política y por lo tanto hay mucho interés de lo que ocurre y cómo se ha venido solventando la situación del Congreso Nacional, en este caso cómo las autoridades pues mantienen su posición y se va solventando, como digo, estos problemas iniciales que se dieron con la Junta Directiva. Y yo creo que hay ese interés, como lo reitero, no solo de los Estados Unidos, sino de otros, de los mecanismos que se den para que la normalidad de lo que ocurre en el proceso legislativo vaya caminando y no en detrimento del gobierno de la presidenta Castro, porque eso creo que lo entienden todos los países del mundo. Cuando un gobierno que tiene un gran respaldo popular tiene una agenda muy particular para llevar a cabo y en temas muy puntuales que le interesa a toda la comunidad internacional, por ejemplo el tema a la lucha contra la corrupción, hay una serie de leyes que hay que renovar, que hay que ampliar, que hay que aprobar en mecanismos de lucha contra la corrupción, y si hay un Congreso que tiene una situación inestable, pues estos paquetes de ley no podrán llevarse a cabo y por lo tanto mucha gran parte de los proyectos que tenga la presidenta Castro no podrán encaminarse. Entonces creo que hay esta preocupación de la comunidad internacional de que la situación en el Congreso Nacional quede solventada para bien del país. ¿Y qué ha dicho la presidenta cuando le ha manifestado esto? Bueno, la presidenta creo que está muy interesada en buscar estos mecanismos. En las conversaciones, naturalmente, hay una división de poderes en el país que se respeta de parte del Poder Ejecutivo
y en ellas pues la presidenta creo que está muy interesada en buscar estos mecanismos de que la situación bajo todo punto de vista sea la mejor, y creo que es el mensaje también a las clases políticas de que no se busquen mecanismos de desestabilizar el régimen de la presidenta o el gobierno en sí mismo, para que puedan avanzarse en toda esta serie de programas y proyectos que tiene la presidenta para llevar a cabo, y que la agenda legislativa debe acompañar lo que es el voto que fue decisivo del pueblo hondureño. Yo creo que el mensaje del pueblo hondureño en las urnas en noviembre de 2021 fue sumamente claro, es histórico. La cantidad de personas que votaron en el país nunca lo habían hecho, la afluencia fue enorme, la voluntad fue precisa. Yo creo que la clase política y sobre todo los diputados al Congreso Nacional deben pensar muy claramente el mensaje que les dio el pueblo hondureño, y que lo que se quiere es cambiar muchas cosas en el país, y son las propuestas que tiene la presidenta Castro. ¿Qué van a hacer? Hay mucha gente preocupadísima. ¿Cómo van a hacer con la Sisi? ¿Qué va a hacer la Sisi, canciller? Bueno, estamos en ese proceso de construcción. Ya la presidenta Castro había dejado muy claro cuáles eran los criterios que para su plan de gobierno deberían converger en la creación de esta Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Es ahí también, hay un mandato muy claro del pueblo hondureño. El pueblo hondureño desde el 2015 exigía la creación de una CICI en el país, con aquellas marchas de las antorchas que duraron mucho tiempo, que convergieron en aquel momento en una respuesta con la Maxi, la que desgraciadamente pues salió del país una vez que empezó a tocar algunos de los puntos de contacto prácticamente del alto nivel de la corrupción que tenía el régimen anterior, y en ese momento pues cuando se comenzaron a tocar estos intereses, la Maxi desapareció. Entonces la experiencia que se tiene de la Maxi, la experiencia que se tiene en otros países como la CICIC en Guatemala o la CICIES que no se llevó a cabo en El Salvador, nos sirven como marco de acción para trabajar con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas esperamos que en el transcurso de las próximas semanas una misión de expertos visite el país para ponernos de acuerdo precisamente sobre qué criterios son los que conformarán la CICI. La CICI en principio debe ser una organización autónoma, independiente, pero que cuente con la capacidad posible de generar los casos y la investigación al más alto nivel para poder perseguir los casos de corrupción. Deben haber unos mecanismos de equilibrio en el que se debe respetar lo que es la acción penal que tiene el Ministerio Público, que es un monopolio que le da la ley misma, y también la capacidad que tienen los tribunales y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, debemos actuar trabajando de la mano con cooperantes internacionales que están muy interesados. Hay países que están muy interesados en apoyar ese tema, como le mencionaba, Estados Unidos, Canadá, Noruega. Hay instituciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, está también la Unión Europea, varios países europeos en sí mismos como España, Alemania, Francia, que han venido y financiaron parte de lo que era la Maxi en Honduras, y están muy interesados en que este mecanismo funcione. Y aquí, como podría decir, hay dos componentes: el componente nacional, en el que se debe buscar un mecanismo en que instancias nacionales demuestren la voluntad política del Estado hondureño a respaldar esta lucha contra la corrupción. Yo creo que eso es muy importante, y lo que ha provocado a veces tal vez problemas con otras instancias similares. La labor que espera que se desempeñe desde la presidencia, desde la presidenta Castro, es generar esa voluntad política de que la CICI lleve a cabo las investigaciones con todo el respaldo posible del Poder Ejecutivo, sin generar mecanismos obviamente de injerencia en lo que sean las decisiones de la CICI, pero con una institucionalidad propia a nivel estatal que la respalde. Esto debe ir acompañado además, como lo mencionaba anteriormente, de un paquete de leyes que permita también generar
esta lucha contra la corrupción como parte de una política pública que genera la presidenta Castro en el Estado hondureño, mecanismos de control de cuentas de la actividad estatal, mecanismos de transparencia, leyes que permitan, como que quedaron pendientes anteriormente, como la ley de colaboración eficaz, lo que recientemente se ha venido dando como la eliminación de la ley de secretos que se va avanzando en el Congreso. Por eso la labor del Congreso es tan fundamental en tener un Congreso que respalde también esta lucha contra la corrupción. Y después viene el proceso de la construcción de la misma comisión, que debe contar con los más altos estándares internacionales para definir quiénes son las personas que puedan participar en ella, con el apoyo de instancias como Naciones Unidas, tener grandes personalidades internacionales que tengan la capacidad y el conocimiento de lucha contra la corrupción, entes académicos, organizaciones de la sociedad civil que participan en esta lucha, y cómo esto se une a las capacidades nacionales, sin olvidar que debe ser una instancia que también respete de alguna forma la soberanía, las leyes nacionales, y cómo, sin olvidar que es una responsabilidad de nosotros como hondureños avanzar en la lucha contra la corrupción, y que son instancias que por el momento, por la poca capacidad institucional que hemos tenido de luchar contra ella, también en un momento se permite que caminen solas las instituciones en algún momento. Y esto también se liga y va relacionado con el Congreso Nacional. Cuando se elijan las nuevas autoridades a la Corte Suprema de Justicia, cuando se elijan las autoridades del nuevo Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, creo que ese es en el fondo uno de los grandes temas que debe también abordar desde el Congreso Nacional y la sociedad hondureña para elegir a las mejores personas e ir cambiando esta visión de mala imagen que tiene el país en temas de lucha contra la corrupción. Y como le digo, el tema de fondo es esa voluntad política. Sin esa voluntad política de la presidenta Castro, una CICI o cualquier institución que se cree no va a funcionar. Y ella está decidida, y las instrucciones que tenemos son precisas, de que la CICI debe funcionar para generarle esta confianza al pueblo hondureño y cambiarle la imagen a Honduras. La vez pasada, la MASI, la clase política hondureña, la terminó quitando y despachándolos. ¿La CICI ya es inevitable que viene a Honduras, canciller? Sí, es inevitable. Como le digo, es una propuesta fundamental de la presidenta Castro. Ya hemos hecho los pasos determinantes con Naciones Unidas. Estamos también trabajando con otros países interesados en cooperar con ella. Y a nivel nacional, a nivel del Estado, estamos precisamente en esa voluntad de hacerla avanzar y de implementarla. Es un mecanismo, como lo decimos, no se pretende sustituir de alguna forma lo que debería funcionar en el país, pero desgraciadamente no han funcionado las instituciones en el tema de lucha contra la corrupción. Entonces esa capacidad externa que también nos permita trabajar con las voluntades internas y avanzar en la lucha contra la corrupción. Y es una decisión tomada por la presidenta, y en esa hemos ido avanzando y seguiremos sus instrucciones en este caso. Sería conjuntamente hondureños y extranjeros. Sí, el otro día el doctor Edmundo Orellana, que está en Transparencia, hablaba de eso, de la importancia que los hondureños participaran también. Esa es la idea, y precisamente el nombramiento del doctor Edmundo Orellana, que es una persona reconocida en estos temas, es ese interés de que también las instancias nacionales como la que él representa, que es el Ministerio de Transparencia, trabajen de la mano con esta instancia internacional para pues que el trabajo sea integral. El problema es ese: si usted deja una institución sola, externa, que trabaje sin acompañamiento nacional, buscando ese equilibrio. Obviamente se debe entender que la CICI va a ser autónoma, va a ser independiente, pero debe tener este acompañamiento puntual de las instancias nacionales y este respaldo sobre todo de la voluntad política de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cuándo estaría la CICI aquí? Bueno, va a tomar su tiempo, no me atrevería a decir una fecha exacta, pero todo comenzará cuando venga la misión de Naciones Unidas, esta misión de expertos que esperamos, para comenzar a construir esos criterios en una serie de reuniones que tendremos con todas estas instancias a nivel nacional, con participación o conversaciones con las instancias internacionales, y además con el trabajo conjunto con sociedad civil. El tema de la corrupción es muy profundo y a veces se olvida
o se trata de enfocar simplemente en los funcionarios a veces públicos o los funcionarios del Estado. Pero no hay que olvidar que las redes de corrupción que han venido funcionando en este país incorporan a grupos del crimen internacional, del crimen organizado, y también incorporan, por qué no decirlo, a veces instancias ligadas al sector privado, ligadas hasta la sociedad civil. Las investigaciones que hizo en un momento la Maxi indicaron la participación de ONGs, a veces en temas de corrupción, de empresarios, o sea, entonces la visión de un combate a la corrupción también debe ser integral y la participación de sectores de la sociedad. Hablaron que todavía no venían por la guerra en Europa. Sí, eso atrasa un poco las decisiones de las Naciones Unidas. Obviamente el conflicto en Ucrania tiene ramificaciones que de alguna forma u otra nos impactan en todos los lugares del mundo, desde los temas de altos costos de la energía o del petróleo hasta las capacidades institucionales. Pero la decisión, como lo reiteramos, Naciones Unidas está en la mejor disposición de enviar esta misión lo más pronto posible. Lo que espero no atrase demasiado, más de una o un par de semanas, la llegada de esta misión de expertos. Sí, voy a hacer una nueva pausa. Voy a preguntarle al volver cuál será la relación de Honduras con Venezuela, con China comunista, también la posición de Honduras en cuanto a lo que es Israel. Hablaremos de las extradiciones y otros temas con el canciller Eduardo Enrique Reina. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, lo que les decía, ¿cuál va a ser la relación con Venezuela, canciller? También los altos costos del combustible están afectando al país. ¿Se puede buscar acercamientos con Venezuela por estos temas de combustible? Sí, bueno, de hecho el día mismo 27 de enero que tomó posesión la presidenta, nos visitó la delegación conformada por el canciller de Venezuela y el gobernador del estado de Miranda del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y en ese mismo día pues recibimos las copias de estilo de la nueva embajadora de Venezuela, que era la ministra de la Mujer en aquel país, y hemos reactivado esta relación diplomática con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y creo que esta misma situación que ocurre en Ucrania nos da vista de la misma posición hasta de los Estados Unidos con Venezuela, porque los precios del crudo a nivel internacional se han incrementado, ha provocado un impacto serio en los temas de energía, en el precio del gas natural, precios de todas lo que son temas de bolsa, y pues Honduras también tiene que buscar las alternativas para encontrar mecanismos de buscar bajar estos precios de los combustibles que al final afectan a toda la situación nacional, y es parte de los impactos de estos conflictos internacionales que nos afectan a todas las naciones del mundo cuando ocurren a este nivel global, y en los cuales pues Honduras también ha fijado su posición en base a los principios de Naciones Unidas, de respeto a la integridad territorial de los estados, de la soberanía de los estados. Y aquí pues la relación, como lo decimos, con Venezuela, pues ahora se ha reactivado normalmente, y sí tendremos que buscar, yo creo que en los mecanismos que la misma presidenta Castro nos instruya para buscar estas posibilidades también de cooperación con otras naciones latinoamericanas o de otras zonas del mundo para encontrar acceso a fuentes de energía que sean mucho más baratas y que ayuden a reducir este impacto de los altos costos. Y habló de un gobierno social democrático. Hay algunos republicanos allá que creen que se va a manejar una agenda chavista en el gobierno hondureño. ¿Qué hay de eso? Mire, la propuesta de la presidenta Castro ha sido muy clara, y hablamos de un socialismo democrático. En la izquierda hondureña, y si le podemos llamar algo que también ella ha determinado, es una nueva izquierda, es una visión propia. Nuestra visión va relacionada al interés nacional, a los problemas que tenemos como país, y como tal, una visión
que guarde un equilibrio precisamente entre generar grandes políticas sociales que le den respuesta a los grandes problemas que tiene el pueblo hondureño y que lo hemos vivido claramente desde temas de acceso a seguridad social, a servicios básicos, educación, salud, con una visión de un Estado que realmente tutele los derechos humanos, que tutele la justicia, que tutele el Estado de Derecho y que también se convierta en ese equilibrio entre las fuerzas del mercado y la fuerza de otras capacidades que sabemos que tienen que funcionar como el único mecanismo de generación de riqueza y crecimiento económico, pero que tienen que equilibrarse para evitar que hayan abusos. Esta posición de esta izquierda hondureña con esta visión muy clara, pues también va dirigida a que no se repiten estas prácticas neoliberales que son altamente insidiosas y han provocado grandes daños a muchos países del mundo. Las políticas neoliberales, hasta el mismo Papa Francisco lo ha determinado en muchos casos, ha sido de una visión salvaje que ha generado más pobreza, más situaciones de abusos y de inequidad en los países del mundo. Entonces nuestra izquierda pues tiene esa definición, una definición clara, y en el caso de la política exterior es una visión digna, amplia, de trabajo continuo en los foros multilaterales, de respeto a los principios del derecho internacional, como es la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de esos pueblos, y una visión de que debemos mantener una política exterior abierta con todos los países del mundo, cercano sobre todo a Latinoamérica, que es nuestro entorno natural y de hermandad con el Caribe, y igual con los otros grandes centros de decisión internacional como son la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá. Así que la izquierda hondureña, si la definimos como esta nueva izquierda, está basada en principios del socialismo democrático y con esa visión social de respetar los intereses del pueblo hondureño, de transformar a Honduras, pero con este equilibrio que debemos mantener también con las fuerzas del mercado para el crecimiento y el sector privado, y trabajar con todos los sectores de la sociedad hondureña para refundar esta patria. Yo creo que la propuesta de la presidenta ha sido muy clara en esto. Canciller, ¿cuál va a ser la relación con la China comunista y con China-Taiwán? Bueno, lo hemos mencionado de manera clara, la presidenta nos ha instruido de que por el momento no es una prioridad la relación con China continental. Tenemos una relación histórica que hemos venido manteniendo con China-Taiwán y la seguiremos manteniendo, mientras, como lo reitero, el tema de fondo es cómo todas las relaciones exteriores que tiene Honduras se fundamentan en el interés nacional, se fundamentan en los intereses del pueblo hondureño y cómo estas relaciones con cualquier país del mundo retornan en beneficios para Honduras. Si por ahora la relación con Taiwán sigue siendo la mejor, sigue siendo la que nos apoya en temas de cooperación, en temas de desarrollo económico, de crecimiento, de inversión, pues no tendremos por qué buscar por el momento otra alternativa y nos estamos centrando en esta relación con Taiwán. Cuba, pues tenemos una relación histórica, el pueblo hondureño aprecia mucho a Cuba, han estado presentes en nuestro país en temas diversos de materia social, en temas como los médicos cubanos, que son muy queridos por el pueblo hondureño, en temas como apoyo a la educación, becas, deporte, así que mantendremos una relación con Cuba histórica en los foros internacionales, en foros como la CELAC, y naturalmente hay temas también que vienen transformándose en la relación. Tenemos un acuerdo pendiente a suscribir con Cuba en materia migratoria, porque la cantidad de cubanos que ingresan al país también es bastante grande, entonces tenemos que buscar los mecanismos de cooperación y tenemos otros temas que tendremos que hablar en esta agenda con los países latinoamericanos y de hecho que somos vecinos. Con Cuba tenemos un tratado de delimitación marítima y somos países vecinos en el Caribe y por lo tanto tenemos que mantener una relación en estos foros latinoamericanos que es histórica y, como le digo, muy apreciada por el pueblo hondureño. El tema de la Embajada de Honduras en Jerusalén, la relación con Israel. Bueno, con Israel mantenemos esta relación de equilibrio y creo que mantendremos esta posición que se ha mantenido históricamente de reconocimiento tanto al Estado palestino como al Estado de Israel. Yo creo que ese equilibrio en el Medio Oriente Honduras tiene que recuperarlo. El tema de la embajada en Jerusalén pues está siendo analizado por la presidenta y veremos obviamente en torno a lo que son los acuerdos que
que ha mantenido Honduras de las visiones y las resoluciones que se tienen en las Naciones Unidas para mantener, como digo, ese equilibrio, el reconocimiento a un Estado palestino y a un Estado de Israel en una región que ha sido altamente conflictiva y en el que Honduras debe mantener una buena relación con el Estado israelí, pero también una buena relación con el mundo árabe como parte de este concierto internacional. Entonces, se trata de retomar mucho estos equilibrios puntuales en la relación internacional, en la que Honduras tenga una política digna, una política soberana y de acuerdo a los intereses nacionales. Tiene 2 cancilleres, ¿cuáles son las funciones de ellos? Los vicecancilleres, sí. Son 3, de hecho, son 3 viceministros. Esto vino de parte de una reestructuración que vino con el tiempo. Desde el presidente Zelaya, nosotros cuando yo era viceministro habíamos propuesto la creación de un viceministerio encargado de temas de atención a los migrantes y se creó precisamente en el gobierno del presidente Zelaya. Entonces un viceministro lleva los temas de política exterior, de la relación obviamente bilateral y multilateral con los estados. Otro viceministro lleva los temas de atención a los migrantes y los consulares y estamos pendientes del nombramiento de una viceministra, hay que decirlo porque ya tenemos que mantener ese mecanismo de participación de las mujeres capaces que tiene Honduras y que tiene el gobierno de la presidenta Castro. Para nombrar nos falta una viceministra en el tema del manejo de la cooperación y la promoción externa de Honduras, que estará encargada y yo creo que en los próximos días ya estaremos anunciando quién ocupará esta parte de la parte de cooperación como viceministra en temas de esta relación de Honduras en el exterior. Entonces serán 3 viceministros los que me acompañarán. Está el viceministro Gerardo Torres, que lleva los temas de cooperación, de política exterior, y el viceministro Tony García en los temas de migración, que están ahí en pantalla, me acompañan, y con los que estamos trabajando puntualmente en impulsar la política exterior de la presidenta Castro. El vicecanciller Gerardo Torres fue al norte de África. ¿A qué fue? ¿Cuáles fueron los resultados de esa gira? Bueno, creo que es parte de esta, como le digo, esta relación abierta. Durante la toma de posesión de la presidenta Castro recibimos la participación de muchos de los estados con que Honduras guarda una relación diplomática. En este caso recibimos la visita de la República Árabe Saharaui, que Honduras tiene una relación desde prácticamente los años 80. Hay un interés de ellos de ir tal vez avanzando en esta relación y ellos nos visitaron desde varias tomas de posesión, incluida la del presidente Zelaya en el 2006 y pues de alguna forma en un mecanismo de reciprocidad se hizo esta visita y también en una forma de Honduras tiene muy poca presencia Honduras a nivel internacional. Tenemos un esquema de embajadas creo que bastante arcaico, casi que venía desde la Guerra Fría. Tenemos solo 32 embajadas. Entre más pequeño es el país, las teorías de política internacional habla de que tienen que tener más presencia internacional y usted lo ve. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que Honduras debería seguir es el de Costa Rica. Costa Rica es un país de alguna forma más pequeño geográficamente que Honduras, con menor población y que tiene una política exterior muy pujante, tiene muchos costarricenses que son miembros en organismos internacionales, tiene una presencia de Costa Rica y ha sido creo que de las más avanzadas en países como Sudáfrica, en países del norte de África, en India, en el sudeste asiático. Entonces pienso que en la búsqueda de mecanismos de mayor inversión, de mayor cooperación con otros estados que son muy ricos y además que tienen muchas capacidades, esta primera visita que hizo el viceministro Torres al norte de África también va relacionada a una puerta de entrada al continente africano. Hay países como Sudáfrica que juegan un rol muy importante en el concierto internacional, país con una gran cantidad de recursos y de cooperación. En este momento él también visitó Argelia, un país que tiene grandes cantidades de gas y que tiene grandes posibilidades de cooperación en el tema de energía. Entonces tenemos que tener una presencia. Yo creo que es parte de esta visión de una política exterior mucho más ágil, mucho más activa, y en el cual Honduras también tiene que tener presencia en otros lugares como son el Oriente Medio, países como Emiratos, Qatar. Recibimos recientemente también la visita del ministro de Turismo de Arabia Saudita, que está muy interesado en temas de inversión, en temas de energía y otras áreas como lo son turismo.
y también creo que tenemos que estar presentes en países como India. No hay que olvidar que este grupo que se denomina el BRIC, que también lo conforma Brasil, India y otros países del mundo, pueden ser interesantes en la medida en que mantengamos estos equilibrios de cooperación. ¿Cuántas embajadas tiene Honduras en el mundo? Son 30, creo 31 embajadas, o sea que son muy pocas, realmente mantenemos el mismo esquema, como le reitero, y aún más se han cerrado algunas. Hay países muy importantes en el norte, por ejemplo, de Europa, como son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega misma, que es un país muy rico, con grandes oportunidades de cooperación para América Latina, en los que no tenemos presencia. Países como el este de Europa, que también ahora viene a ser parte de lo que es la Unión Europea. Entonces yo pienso que sí debemos pensar en esa visión de apertura a la política exterior, y en este caso la presidenta Castro ha sido muy clara. A las embajadoras y embajadores, a los cónsules que nombremos, tenemos que exigirle resultados. Entonces, en los que no vayan a pasear. Que no vayan a pasear, y precisamente los acuerdos de nombramiento nuestros y los que estamos haciendo de los embajadores, se pone un párrafo en el acuerdo que dice que la permanencia en estos cargos estará sujeta a un mecanismo de revisión por control de resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Pues dependiendo del país. Hay países que tienen cooperación, hay países que dan becas, hay países que generan temas de atención a unas áreas, pero hay otros países en que diga que tenemos que decirle cuántas misiones de inversión va a traer a usted el país, cuántos resultados vamos a tener de esta visión, y esto lo tenemos que trabajar de la mano también con otros ministerios como el Ministerio de Economía y de la mano con el sector privado. Creo que tenemos que ser mucho más agresivos, el mundo está compitiendo abiertamente y el país que se queda sin buscar inversión, pues la inversión se va a ir a otro lado, el dinero no se queda donde no hay buenas oportunidades, y aquí tenemos que buscar, creo yo, los mecanismos de generar más crecimiento para Honduras. Rusia está hablando de alto el fuego en Ucrania. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo creo que ese es el llamado que hemos hecho. Reitero la situación en los primeros comunicados que tuvimos sobre el tema de Rusia y Ucrania. Era un llamado pues inicialmente a mantener el diálogo, a mantener las negociaciones, a un tema de no uso de la fuerza, de la no injerencia en temas de respeto a la soberanía, a la integridad territorial de los estados. Son temas muy complejos porque son de las potencias internacionales, el llamado que hemos hecho a la no injerencia de potencias en países como Ucrania, y naturalmente un llamado a la paz, a que se busquen los mecanismos que tiene el derecho internacional, que tiene las mismas Naciones Unidas, las propuestas que puede hacer el secretario general Guterres de apoyar. Obviamente cualquier mecanismo de guerra no es aceptable en el mundo, no importa de quién venga. El respeto a la integridad territorial de los estados debe de darse. Estamos en contra de las sanciones internacionales que se apliquen contra cualquier estado y contra la integridad, como digo, la soberanía de cualquier país. Y estamos en contra de cualquier violación, en el caso ese del uso de la fuerza, violación a los derechos humanos, y eso creo que son los principios que deben preservarse en la comunidad internacional, independientemente de quién los haga, ni la nación que lo tenga, ni por el poder que tenga en el concierto de las naciones. Creo que el derecho internacional fue creado, y precisamente las Naciones Unidas, para evitar esta serie de conflictos y que nos afectan a todos, naturalmente, no solo a los que intervienen en ellos, y tanto también el tema del uso de la fuerza y las fuerzas militares creo que debe ser, no debe seguirse utilizando en el mundo, y los riesgos que esto dan a la paz y la seguridad internacional. Sí, relación Honduras-Nicaragua, El Salvador por tema del Golfo de Fonseca. Bueno, ahí Honduras tiene una posición concreta, no hay diferendo ya en el Golfo prácticamente, no hay disputas. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 92 fue sumamente clara. En el caso pues de ambos países, la propuesta que hemos venido manteniendo como gobierno de la presidenta Castro, y la que tiene es buscar los mecanismos de un plan de manejo conjunto. El Golfo se ha convertido en una zona muy importante de desarrollo económico, sobre todo para Honduras. Hay una gran cantidad de mecanismos de inversión, de crecimiento económico, de empleo que subsisten, como esa relación que se tiene con el Golfo de Fonseca. Hay que preservar los temas ambientales. Hay muchas empresas que se manejan en el Golfo de Fonseca, por ejemplo, los de explotación de camarones cultivados, el tema de granjas meloneras. Tenemos una gran cantidad de pescadores artesanales que deben también verse. Entonces nuestra propuesta es retomar
un plan de manejo conjunto que se suscribió cuando el presidente Zelaya y el presidente Saca y el presidente Ortega en aquel momento, y lo estamos proponiendo que trabajemos con ellos de la mano con Nicaragua y con El Salvador. Son países vecinos, son países hermanos con los que mantenemos una relación histórica y que es necesaria. La integración y el avance de las relaciones en Centroamérica no puede pasar si nosotros no nos ponemos de acuerdo con nuestros vecinos. En el caso de la parte norte de Centroamérica, con Guatemala, el trabajo con Belice, el trabajo con El Salvador, el trabajo con Nicaragua, son muy puntuales y tenemos que avanzar. Y en el tema del Golfo es esto, es manejar el plan de desarrollo conjunto del Golfo de Fonseca. Sí, se podrá llegar a un acuerdo saliendo del gobierno anterior, no pudo, El Salvador no acompañó a Honduras y a Nicaragua. Bueno, yo creo que hay ya parte de conversaciones iniciadas. Hemos estado en contacto tanto con el canciller de Nicaragua y la canciller de El Salvador en buscar una ruta crítica y una agenda tentativa para ir avanzando en llegar a estos acuerdos. Y parte de esto yo creo que también será de retomar una relación que creo que en el caso nuestro con El Salvador se había abandonado por las situaciones que ya conocemos del régimen anterior que existía en Honduras, y cómo relanzamos esta relación tanto con El Salvador y cómo también mantenemos una relación de las más importantes pues con Nicaragua para avanzar en estos temas que son de interés nacional y de interés soberano. Canciller, hablemos de las extradiciones. La petición del presidente Hernández de ser extraditado a los Estados Unidos, ¿qué repercusiones tiene para el país? Se habla de que hay más extradiciones. ¿Qué nos dice, canciller? Bueno, la extradición es un procedimiento. No hay que olvidar que fue el mismo Juan Orlando Hernández que modificó la Constitución para permitir la extradición de hondureños. Lo que se dio, desgraciadamente, no se dio bajo o sea, no existe una ley de extradición que debería ser lo puntual y lo más correcto, que determine cuáles son los procedimientos específicos. Así que se han venido funcionando con un auto acordado. Recibimos precisamente como Cancillería esta solicitud, hemos recibido otra sobre otros ciudadanos. Como parte de Cancillería, nuestro trabajo es darle el trámite de ley, es la instrucción que tenemos de la Presidenta, de que una vez recibida, de manera inmediata, se envíe cualquier solicitud de extradición a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente no está en nuestras potestades dar los nombres, hasta por temas de seguridad, porque obviamente si nosotros damos los nombres de alguna solicitud de extradición, se pone en aviso a las personas y podrían hasta buscar escapar o salir del país. Así que nuestra función es tramitar de inmediato estas peticiones a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y que una vez ahí se inicia el trámite, generalmente si se pide el arresto preventivo de las personas sujetas a esta petición de extradición de parte, en este caso, de la Embajada de los Estados Unidos de América, pues incorporará la participación del Ministerio de Seguridad, como ya se ha venido haciendo, y les iremos dando trámite. ¿Cuál es la visión? Mire, independientemente de la culpabilidad o no de Juan Orlando Hernández, yo creo que es complejo, porque creo que pocas veces ha ocurrido en el mundo que un expresidente de manera casi inmediata a su salida se solicite su extradición con unas acusaciones muy graves de delitos muy complejos que se entiende supuestamente ha cometido en los Estados Unidos, sin entrar nosotros en los temas de debido proceso y presunción de inocencia. Pero sí, yo creo que de alguna forma deja un sabor complejo, porque no es el tema ni siquiera político, es el tema de un Estado que ha tenido debilidad institucional, que sus instituciones de justicia no han trabajado, y que muchas de estas extradiciones ligadas sobre todo a la Corte Sur de los Estados Unidos, de Nueva York, de Estados Unidos de América, pues demuestra que nuestra institucionalidad en muchos casos no ha funcionado, y se liga también a temas como la CICIG. Por eso su importancia, porque muchas de estas personas, los que ya han sido extraditados y que ya han sido condenados en esta corte, prácticamente en Honduras no tenían ningún caso pendiente. Entonces demuestra que las capacidades de investigación y la capacidad que tienen las instituciones a responder es compleja. Entonces la vista del mundo
en cuanto a estos casos y las pruebas que se presenten están sobre Honduras y de alguna forma es lamentable desde el punto de vista institucional, no lo reitero, no sobre la persona, no sobre Juan Orlando Hernández, pero institucionalmente es terrible que la visión de un país sea un expresidente que va a ser extraditado por delitos serios son los que es acusado y daña la imagen del país, quiera o no. O sea, lo primero que le preguntan a uno cuando va a muchos foros internacionales, ahorita me ocurrió en Belice, que era con los presidentes centroamericanos y los presidentes del Caribe, pues cómo está la situación, le dicen, del expresidente de Honduras. Entonces es la verdad complejo ver estos temas que lamentablemente dañan la imagen nacional. ¿Qué piensa hacer para... No es fácil para recomponer esto de alguna manera, la imagen del país? Bueno, yo pienso que lo principal, yo creo que es la franqueza, y la presidenta Castro es una mujer directa, franca y con decisiones comprometidas por el pueblo hondureño. En la medida que se dé esta visión franca, que uno sea serio en sus planteamientos, que demuestre que hay un Estado que cumplirá sus compromisos, que no busca engañar a nadie, que se dicen las realidades del país como están, porque yo creo que mucho se da en eso, de decir algo que no es, de decir que el país está en una situación que no es la real. La ministra Moncada dio un estado de la situación financiera que tiene el Estado, que es seria, es prácticamente una situación de emergencia del país. Entonces, en la medida que yo diga, así es la situación del país, no voy a seguir diciendo la situación del país es la mejor, la macroeconomía está perfecta, el país no tiene problemas de inversión, el país estamos en un crecimiento el mejor de todas las épocas. Yo creo que eso es irreal. Y decirle esto tanto, porque es un problema no solo de la imagen internacional, es también el tema de lo que confía el pueblo hondureño. Si el pueblo hondureño no ve que hay soluciones, es un problema serio, y además que se le mienta. Yo creo que el no jugar con la realidad en temas internacionales, los países están sumamente informados, los organismos están sumamente informados, a veces mejor que muchas de las entidades nacionales. Entonces uno no puede ir a engañar, uno tiene que ir con ese lenguaje franco y digno a entablar una relación que recupere precisamente esa imagen, y la mejor forma es siendo transparente y teniendo rendición de cuentas en todo lo que hagamos, tanto a nivel de estatal como en las relaciones internacionales. ¿Quién está viendo los hondureños que están varados en México y en Guatemala, que iban en esas caravanas? Bueno, de hecho hay un programa que se llama el FOMI, que es el Fondo para los Migrantes, que sigue funcionando, en este caso para evitar cualquier daño en la transición de atención a nuestros migrantes. Pues por ahora siguen funcionando los consulados y con las instituciones, con las personas que estaban, mientras, como digo, dándole atención de parte de la subsecretaría del viceministro Tony García para dar el seguimiento. O sea, no hemos parado ninguno de estos programas. Igualmente los migrantes que están siendo retornados de parte tanto de México por Corinto, por la aduana de Corinto, en el departamento cercano a Guatemala, en Santa Bárbara y Cortés, cerca de Omoa. Esa parte sigue atendiendo, los centros de atención a migrantes siguen trabajando, porque desgraciadamente la situación es esa. Cuando el presidente Zelaya, yo recuerdo cuando era viceministro, se recibía tal vez un avión de migrantes retornados de parte de los Estados Unidos. Ahora a veces hay días que recibimos 3 aviones diarios. O sea que la cantidad de migrantes retornados es enorme y se le debe prestar toda la atención digna a nuestras compatriotas. Canciller, quiero agradecerle su participación esta mañana, su mensaje final al pueblo. Le deseo que tenga una gestión muy buena para el país. El abogado Eduardo Enrique Reina es un hombre, un diplomático de carrera, fue vicecanciller, fue secretario privado de la presidencia y también estuvo en Bolivia. Estuvo en el Tribunal de Justicia Electoral, un hombre con trayectoria. Y deseamos lo mejor, canciller, que le vaya bien, porque la buena gestión suya es bueno para el país. Sí, muchas gracias, Raúl. Le agradecemos enormemente esta oportunidad para hablar con el pueblo hondureño, de presentar lo que estamos haciendo como parte de la dirección de la política exterior que tiene la presidenta Castro. Y sí, pues yo creo que es mantener esta visión, un despacho ministerial abierto,
y que mantengamos esta comunicación con el pueblo hondureño y que sepan que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la imagen de Honduras se restablezca y además sobre todo para que la política exterior y la Cancillería sirvan para los beneficios del pueblo hondureño. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl, y un saludo a todo el pueblo hondureño. Gracias, el abogado Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, esta mañana aquí en la entrevista. Los invito a continuar con Canal 11, que tengan un buen día.